algunos capítulos o algunas secciones, ¿verdad? Hoy lo que vamos a ver es los primeros 5 versículos. Vamos a ir despacio, nadie nos pone apuro, que la carta a los Gálatas tiene la virtud de permitirnos reflexionar sobre muchos aspectos de nuestra fe y de la vida de la iglesia. Así que nos atenemos al prólogo y como siempre, con una oración pedimos la iluminación del Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, por reunirnos hoy en torno a tu palabra, por medio de Pablo de Tarso. Que su ejemplo de consecuencia y dedicación al Evangelio nos anime a ser mejores servidores tuyos en medio de las comunidades y sociedades en las que tú nos haces vivir. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús, el Cristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar a la lectura de los versículos, un breve repaso de lo que fue la introducción. La carta a los Gálatas implica identificar la región donde vivían los Gálatas. Eso era la Galacia, que está un poco en el noreste de la Turquía, y llega como región de Galacia hasta Antioquía de Pisidia, donde Pablo pasó más de una vez en sus viajes misionales. Entonces, esta es la región. Como veremos, no hay una iglesia de Galacia, es decir, una ciudad donde estaba una comunidad cristiana, sino varias comunidades dispersas en diferentes ciudades. No hay que confundir la Galacia de Pablo, que es una región, con la Galacia, provincia de Roma, que era un territorio administrativo, como diríamos un departamento, algo así, aunque la idea de la región de Galacia abarcaba una región más grande. Aquí vimos la otra vez que varios de estos nombres, Bitinia, Pontus, Capadocia, Cilicia, Frigia, son conocidos por las escrituras, en especial por los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro sale a predicar después de Pentecostés, de recibir el Espíritu Santo, se encuentra con peregrinos que han llegado a Jerusalén de muchos lugares. Esos peregrinos son nombrados por la región en la cual venían, Bitinia, Pontus, incluso como provincia romana de alguna manera. Pero en esa lista no está Galacia. El hecho que Galacia no estuviera en la lista puede indicarnos que tal vez no había comunidades judías en Galacia. Había simplemente pueblos gentiles, gentes, que Pablo en el tercer viaje misionero, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Aquí están el segundo y el tercer viaje misionero, de alguna manera catequizó, evangelizó, ¿sí? Y cuando evangelizó, posiblemente no se encontró con sinagogas, con judíos, pero las cosas cambiaron un tiempo después, como nos da a entender o nos explica la carta a los Gálatas. Esto es un mapa del Medio Oriente antiguo y se muestran los viajes que realizó Pablo. Viajes que, como explicábamos la otra vez, insistíamos, fueron posibles gracias a la Pax Romana, es decir, un periodo bajo Augusto y después con Tiberio también, en que no hubo guerras, invasiones, grandes problemas en toda la región del imperio y por tanto era muy fácil poder moverse a lo largo de las carreteras que los romanos trazaban, las carreteras principales del imperio, o utilizando los barcos que permitían moverse sin cruzar mucho territorio, haciendo
líneas más rectas, por ejemplo, para ir desde Cesarea, en el norte de Palestina, hasta Rodas, hasta Licia, hasta en general la costa de Turquía actual, digamos, y incluso ir hasta Roma o ir a Grecia. ¿De acuerdo? Aquí podemos reconocer a Tarso, estoy indicándolo con una flecha, se ve la ciudad natal de Pablo, ¿verdad? Y su base misionera, que era Antioquía de Siria, que no hay que confundir con Antioquía de Pisidia, que era una ciudad mucho más pequeña y menos importante desde el punto de vista misionero. El contexto, y aquí entramos un poco a la carta a los Gálatas después de esta introducción. El contexto de la carta a los Gálatas. Como les decía, y como especifica Gálatas 1:2, la carta no está dirigida a una comunidad, a una ciudad, como la carta a los Corintios, a los habitantes de Corintios o Efesios, los habitantes de Éfeso, sino a varias comunidades, quién sabe, pequeñas de la región de Galacia, que Pablo había evangelizado en ocasión del segundo viaje misionero y que después volvió a visitar en el curso del tercer viaje misionero. Estos son Hechos 14 y 15 que les había sugerido de leer, de repasar, para que vean cómo Pablo se movió en ese territorio. ¿Cuándo fue escrita esta carta? No fue la primera a ser escrita. Sabemos que la primera en ser escrita es la carta a los tesalonicenses, que es del año 49-50 aproximadamente. Pero en el periodo entre 49 y 60 se escribieron las principales cartas. Y en el año 57, por los datos que nos da la carta, desde Éfeso, donde se encontraba descansando Pablo, escribe esta carta y motivado por informaciones alarmantes que ha recibido. Y esta información tienen que ver con desviaciones doctrinales que han llegado a esas comunidades por causa de misioneros judaizantes que se han infiltrado en las comunidades de Pablo y con mentira, con medias verdades, etcétera, les están haciendo cambiar el evangelio, podríamos decir, la buena noticia con todo lo que significaba que Pablo les había traído. ¿Cuáles eran estas desviaciones doctrinales y quién eran estos misioneros judaizantes? Lo veremos en el curso de la lectura ya de la carta, pero esto es el contexto. Es decir, comunidades que Pablo ha fundado ahora han sido contaminadas por otros misioneros que han venido con otro mensaje que choca con el mensaje de Pablo y que aparentemente tiene éxito entre los Gálatas. Hay que considerar que Pablo no se encuentra en Galacia. Han visto el mapa, Galacia está lejos de Éfeso. No tiene información de primera mano, no puede hablar con los jefes de las comunidades, con los responsables. Solo recibe reportes de discípulos o miembros de esas comunidades. Es decir, lo que le cuentan los discípulos o algún miembro de la comunidad que, asustado por lo que está pasando y sabiendo, conociendo que Pablo se encuentra en Éfeso, han ido a Éfeso y le hacen un informe de lo que está pasando. Y este informe preocupa enormemente a Pablo, a tal punto que su reacción, ¿no? Y esto se saca, se colige de la carta, es dura, diríamos descortés con los Gálatas, y la temática le da la oportunidad de afrontar temas polémicos, pero en caliente, diríamos hormonalmente, los mismos que después la carta a los romanos desarrollará en profundidad. De hecho, la carta a los Gálatas parece un borrador
de la carta a los romanos. La carta a los romanos es mucho más amplia, toca mucho más temas, pero el núcleo de la carta a los romanos está en la carta a los Gálatas. Por eso siempre se aconseja estudiar la carta a los Gálatas antes de la carta a los romanos. ¿Cuál es la estructura de la carta a los Gálatas? ¿Cómo se puede dividir la carta, organizar la carta a los Gálatas? Primero, hay que considerar que la carta está escrita en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, y tiene 6 capítulos. Esos capítulos contemplan un prólogo que hoy leeremos, que es como una obertura, que al dar un saludo a los destinatarios de la carta, menciona de pasada los temas relevantes. Le escribe a los Gálatas por ciertas razones, con ciertas preocupaciones, podemos decir. La segunda parte la segunda parte, que es la primera parte, digamos, de la carta, o la segunda sección, ¿no?, que es la primera parte de la carta, trata de una defensa de Pablo, de la autenticidad de la revelación que ha recibido directamente de Cristo y no ha ido a la universidad de los apóstoles para aprender, y la autenticidad de la misión de Pablo. La segunda parte del escrito va del capítulo 3, es bastante larga, es el cuerpo, podríamos decir, de la carta, el núcleo, el corazón de la carta, y habla de la relación entre la ley y la fe desde Abraham hasta Cristo. Es decir, apelando a las escrituras, hace una reflexión, ¿no?, teológica, si quieren, bíblica, sobre la oposición, en un cierto sentido, que hay entre la ley y la fe cuando la ley se contrapone a la fe. Esta es la parte central, podríamos decir, abarca más de 2 capítulos. La tercera parte, o cuarta sección, es una consecuencia de lo que ha reflexionado Pablo y trata del recto uso de la libertad y de la ley. El recto uso de la libertad y la ley. Es decir, que la fe en Cristo nos hace libre, pero esta libertad no es libertinaje. Tenemos que considerar también los límites de esta libertad. Y finalmente el capítulo 6, la parte final del capítulo 6, es una despedida que le permite hacer un resumen de la enseñanza que ha expresado en esa carta, ¿verdad? Esta es entonces la estructura. En la lección de la carta, me he inspirado, el texto de referencia principal, el texto de Heinrich Schlier. Se llama La Carta a los Gálatas, edición Sígueme. Es un libro bastante voluminoso, de unas 300 y pico páginas, tiene 335 páginas, aquí tal vez lo pueden ver, y es un libro bastante técnico que yo no se lo aconsejo. El trabajo que yo haré es traducirlo en palabras simples y de alguna manera resumirlo en los hallazgos principales, que la exegesis, que es la más acreditada entre los católicos y también los protestantes, hace Heinrich Schlier. Les dije la otra vez que podían buscar y leer algo de la biografía de Heinrich Schlier, que es muy interesante porque él nació luterano, protestante, y después murió católico. Y un texto más sencillo es el comentario a los Gálatas, que pueden encontrar haciendo un clic en esta
lugar. Es un resumen bastante apretado. Y obviamente la Biblia de Jerusalén, ¿no? Con la cual nos guiamos por el texto, por las traducciones y también por todas las citas que vamos a tener. ¿Sí? Dicho esto, pasamos directamente al texto del prólogo. Y el texto dice esto: Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como les adelanté, el prólogo cómo se estilaba en el mundo helenista, era siempre un encabezado. Si ustedes han visto alguna vez una carta de un embajador al ministro de Relaciones Exteriores o de una organización internacional que manda a un ministro, siempre empieza con este estilo, ¿sí? El embajador de la República, qué sé yo, de Colombia, saluda al ministro, al excelentísimo ministro de Relaciones Exteriores, deseándole, qué sé yo, ¿no? Paz y felicidad. Y después, ustedes desgraciados han hecho esto. No siempre es así, pero digamos, es la parte introductoria de la carta. Nosotros la hemos reducido, querido hermano, te escribo para eso. Mientras, miren, este es mucho más elegante, es un saludo, una salutación que contiene además una serie de temas que después se van a explicitar. Todas las cartas de Pablo son así, empiezan con un prólogo donde hay el saludo. ¿Cuál es la diferencia con Gálatas? La diferencia con Gálatas es que este saludo, a diferencia de otras cartas, es un poco duro, un poco frío, podríamos decir, hasta descortés. Si nosotros vemos, y podemos ya pasar a la siguiente, el comienzo, por ejemplo, de la carta a los romanos, para hacer un ejemplo, empieza así, el saludo, el prólogo, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol, por vocación escogido para el evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las escrituras sagradas acerca de su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios por poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro, por quien recibimos la gracia del apostolado para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Y aquí está la dirección, ¿no? ¿A quién se dirige? Los destinatarios. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Si tomamos otras cartas, incluso es más efusivo Pablo, recordando las virtudes que tienen, la lealtad que han tenido con él, todo lo bueno que de alguna manera hacen, ¿no? A ver si puedo encontrar otra para que se den cuenta. Bueno, a los Efesios tiene una particularidad que empieza con un himno,
pero a los filipenses dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los episcopos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio. Como ven, es otro estilo, ¿no? Mucho más efusivo. Aquí no. Aquí no. Comparando con las otras, en este caso, el comienzo es duro y frío, como hemos leído. Y Pablo aprovecha el saludo para adelantar temas polémicos de su misiva, con indirectas, diríamos ahora. Al leer versículo por versículo nos damos cuenta de esas indirectas. ¿Cuáles son los temas que motivan esta carta? Esos temas polémicos. Primero, una defensa de su ministerio. Pablo ha sido enviado directamente por Jesucristo y no por hombres. De modo que reivindica su autoridad. Pablo, apóstol, no por voluntad de hombres, sino por voluntad de Jesucristo. Y segundo, el tema principal, el tema doctrinal de la carta es la Pascua de Cristo, es decir, la entrega de Cristo a la cruz y su resurrección que nos ha librado de nuestros pecados, y no así el cumplimiento de normas dictadas por la ley judía. ¿A qué viene esto? Lo descubrimos al leer la carta. Sin duda, podemos ya deducir que alguien ha ido a esta comunidad a decirle, primero, que Pablo es un farsante o es un predicador, un maestro de segundo nivel respecto a los apóstoles, y que de Jerusalén viene otra enseñanza. Y esta enseñanza es que los que se convierten al cristianismo, los bautizados, igual tienen que seguir las normas de la ley judía. Y ahí el choque con Pablo, que es el tema principal de esta carta. Vamos entonces, para aprovechar el tiempo, al versículo primero. Volvemos a leerlo. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo, Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Pueden reconocer fácilmente. En este versículo están los dos temas. La defensa, apóstol, no de parte de hombres. Mi calidad, mi ministerio de apóstol no lo debo a nombramiento de hombres, por más discípulos, 12 o amigos de Jesús que fueran, ni por mediación de hombre alguno, no porque Dios le ha dicho a un hombre que me nombrara apóstol, sino directamente por Jesucristo. Y aquí viene la segunda parte, que le resucitó de entre los muertos. Y este es el centro del mensaje del Evangelio de Pablo, que explica todas las consecuencias para la vida del cristiano. Entonces, comienza Pablo aludiendo, ¿ves?, con una indirecta a las presuntas acusaciones en contra de él. Y estas acusaciones que hacían los judaizantes, estos misioneros que han venido de Jerusalén un poco a chequear que les ha enseñado Pablo. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo les ha enseñado esto? No saben que nosotros venimos de la ley de Moisés, bla, bla, bla. Además, Pablo no es un verdadero apóstol. Este ha debido ser el tema que han introducido fake news, podríamos llamarlo ahora, que han llevado los misioneros judaizantes a las iglesias de Galacia. ¿Y por qué a las iglesias de Galacia y no a otras iglesias? Esto es un misterio,
Tal vez porque allá no había judíos entonces, y eran, digamos, un poco marginales dentro de la geografía, era más fácil confundirlos, ¿no? Bueno, entonces la acusación de no ser un verdadero apóstol de Cristo porque no había recibido su misión personalmente de Jesús en vida, como los 12. Los 12 fueron escogidos por Cristo, enviados por el resucitado a predicar. Pero los caminos del Señor son infinitos y la manera como actuó Jesús para hacerse de Pablo como apóstol fue diferente de la manera como actuó en vida Jesús, ¿verdad? Esto es lo que defiende en Pablo. Pero la consecuencia, perdón, de que no era un verdadero apóstol sería solamente un maestro enviado por los apóstoles, ¿no? No de parte de los hombres. Y esto hace referencia, sin duda, a una insinuación que Pablo era un maestro, un catequista, un evangelizador, pero que dependía de los apóstoles. Los habían enviado a los apóstoles, por tanto, no debía salirse su enseñanza de la enseñanza de la Iglesia Madre de Jerusalén, sea fuera cual fuera, porque además nadie nos garantiza que estos misioneros judaizantes interpretaran correctamente la enseñanza, las enseñanzas o los mandatos de la Iglesia de Jerusalén. En la práctica, le acusaban de esparcir enseñanzas no aprobadas por el Concilio de Jerusalén. Sabemos el Concilio de Jerusalén fue en el año 49-50, está narrado en Hechos 15, lo pueden volver a leer, o por las autoridades de los apóstoles. Por esa razón, Pablo no dice, no va en contra de lo que insinúan esos misioneros judaizantes, reconoce que no es un enviado de hombres, pero esto no menoscabea su autoridad o su facultad de ser apóstol, ¿no? Su esencia de ser apóstol. Es decir, no fue comisionado, admite, sí, no hay ningún problema, no me ha comisionado ninguna asamblea o concilio de los apóstoles. Punto. Además, no fue designado no por hombre, dice, no apóstol no de parte de los hombres, es decir, de la comunidad de Jerusalén, se refiere de los apóstoles, ni por mediación de hombre alguno, no ha sido designado por algún hombre, que Pedro, por ejemplo, le haya dicho, Pablo, en mi nombre vete a Galacia a evangelizar. Por ninguno de los apóstoles en particular. No hace polémica por eso. Él reconoce que no ha salido, en pocas palabras, de la Iglesia Madre de Jerusalén. Otro es su origen, ¿verdad? Entonces hace esta aclaración, ¿no? De que su apostolado, su origen, su designación no viene de la Iglesia de Jerusalén, sino viene directamente de Jesucristo. Es decir, la misión que cumplía la había recibido directamente de Cristo. Hechos de los Apóstoles nos cuenta, y Pablo lo cuenta en varias oportunidades, cómo fue el encuentro personalísimo con Cristo cuando iba a Damasco a cumplir una misión del Sanedrín, ¿sí? Se encuentra con Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ahí se queda ciego, sin vista, y durante un tiempo es recibido en la comunidad de Damasco y finalmente no sabemos los detalles, se va al desierto al sur de Damasco, entre Palestina y Damasco aproximadamente, donde se queda un tiempo bastante largo, después del cual vuelve y a Antioquía y empieza a predicar, empieza a evangelizar. Se supone que en esa estadía en el desierto, él ha recibido directamente de Cristo la revelación del Evangelio.
En suma, en este versículo Pablo afirma que es un apóstol plenipotenciario del Señor Jesucristo. No es un enviado de hombres, de comunidades, de un apóstol en especial, sino plenipotenciario de Jesucristo. Y pasamos entonces al versículo 2 y 3. Y aquí hay un detalle interesante, porque dice Pablo, ¿no? El apóstol, bla, 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 y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Lo interesante es que, como en otras cartas, hemos visto ante la carta a los Filipenses, dice Pablo y Timoteo, ¿no? Que lo acompaña. Pero en este caso tiene un valor, ¿no? El apóstol Pablo dirige el saludo mencionando, sin nombrarlo, a los demás hermanos que lo acompañan. Pablo, no solo Pablo, y todos los hermanos que conmigo están, se supone en la comunidad de Éfeso, mandan este saludo. ¿Qué implicación tiene? ¿Sí? Que este saludo oficial que se estilaba en las cartas de aquel entonces, da a entender que lo que escribe no es solo suyo, no es una reacción personal y hormonal del apóstol que le ha llegado la noticia, ahora van a ver estos Gálatas, le voy a mandar una reprimenda, ¿no? Sino es algo que él ha recibido, ha compartido con la comunidad de Éfeso, con la iglesia de Éfeso, y juntos han decidido enviarles una carta aclarando los puntos principales que los tienen confundidos. ¿Sí? Esta es lo principal. Ya decíamos que no está dirigida, ¿ves? Conmigo están a las iglesias de Galacia. En este versículo se dice que son varias comunidades, ¿no? De Galacia seca, sin otro adjetivo, no dice cuál Galacia es o cuáles ciudades son. Esta bronca que sin duda tiene Pablo por lo que está sucediendo en las comunidades que él ha creado, que ha fundado, que ahora están confundidas, no le impide concederles, no, diríamos, no solo desearle, no dice les deseo la gracia, sino le da, le otorga, ¿no? El don de los bienes más preciosos de la resurrección, como decimos. La gracia, en griego, charis, que es lo mismo que algo que se da gratis, ¿verdad? Y la paz, e Irene, el nombre femenino Irene, significa paz, ¿no? Es un nombre griego. Y caris de caris puede venir Carina, ¿no? Aunque Carina puede venir de Catarina o algo así. Pero son raíces de las cuales después se toman nombres. Gracias a vosotros y paz. Gracia y paz. De parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. De Dios Padre, de Jesucristo el Señor. Y bienes preciosos de la resurrección, gracias y paz, son parte después del tema que va desarrollando. Los últimos dos versículos del prólogo hablan de Jesucristo, hace referencia a lo que antes decía, ¿no? De parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, entonces sigue, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Esta es la afirmación fuerte, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí termina el prólogo, el saludo, la parte inicial de la carta. ¿Qué nos dicen estos versículos? En primer lugar, la bendición que acaba de otorgar sirve al apóstol para preparar el terreno al segundo tema relevante de la carta. El primero es la autenticidad de su apostolado,
de su ser apóstol plenipotenciario directo de Cristo, sin intermediario. El segundo tema relevante es la eficacia única y completa de la autoentrega de Jesucristo para la salvación de los pecados. Esto y solo esto nos salva, la entrega de sí mismo. Autoentrega significa entrega de sí mismo, de Jesucristo para la salvación de los pecados. Y dice que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí hay que distinguir bien, ¿no? Que Jesús entregó su vida en favor, ¿no? Nuestro, para librarnos, en favor nuestro. Es la meta, el objetivo de la entrega. Y por nuestros pecados, esto hay que entenderlo a causa de nuestros pecados. Esta es la razón por la cual entregó. Jesús se entregó a sí mismo a causa de nuestros pecados con el fin de librarnos de este mundo perverso, ¿verdad? Así hay que entenderlo. Se trata de una autoentrega obediente que le permite llevar a cumplimiento la voluntad del Padre, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mire cuán conciso es Pablo y cuántas cosas dice, ¿no? Cuántos temas, cuánto argumento, cuánto hay para reflexionar en torno a lo que dice. Porque se entregó, se autoentregó, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, en obediencia a la voluntad del Padre, obediente a su Padre. Y la doxología, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Es bueno hacer una diferencia entre la entrega de Jesús y la entrega de un héroe. Jesús no es un héroe ni un superhéroe, ¿no? Ni un superstar héroe. La diferencia está que en general, podemos ver caso por caso para reconocerlo, un héroe entrega su vida en cumplimiento de una idea de la libertad, de la democracia, de la defensa de la independencia, qué sé yo, una serie de cosas uno entrega su vida. En una guerra de liberación, obviamente, uno va y entrega su vida para poder liberar a su pueblo de los invasores o de lo que sea. La entrega de Jesús no es en cumplimiento de una idea más o menos abstracta, que siempre está en el ámbito de la ley, sino en cumplimiento de un amor sin límite por el otro, por el hombre, por el prójimo. Un amor que nace en Dios Padre y que lo lleva a cumplimiento Jesús en obediencia al plan de Dios. Esto es bien importante para no pensar, por ejemplo, a veces se dice que Jesús no fue el primero en entregar su vida por los pobres, por eso que Espartacus lo hizo antes. Bueno, aparte habría que ver la existencia histórica de Espartacus, su verdadera vida, pero no, Espartacus también lo hizo en cumplimiento de una idea, no en cumplimiento de un amor sin límite para el otro. Y esta liberación, Pablo especifica que es de este mundo perverso. Incluso no dice librarnos, dice arrebatarnos, como si el mundo perverso nos tuviera encadenados del mundo presente. El mundo perverso, el mundo presente, contrapuesto obviamente al futuro, que ya no será perverso, será liberado totalmente, como dice también San Pablo en la carta a los romanos, que hasta la naturaleza, la creación espera ser liberada. Pero el mundo presente es perverso, y es perverso en el sentido en que el Evangelio de hoy, si alguien lo tiene presente, habla de una generación perversa. Lucas 11, 29. Habiéndose reunido la gente, Jesús comenzó a decir, esta generación es una generación malvada, perversa, ¿no?
pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Entonces, la generación perversa es parte de un mundo perverso, donde el mal impera de alguna manera. Y en la primera carta de San Juan, la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 19, encontramos: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Esa es nuestra realidad. Cristo nos ha salvado, pero vivimos todavía en un entorno, en un ambiente donde el poder del maligno se hace sentir. Y esto no tenemos que recurrir a la carta de San Juan, lo vivimos día tras día, ¿no? Este mundo perverso que nos amarra mediante, esta es la idea que después desarrolla Pablo, mediante la ley, nos amarra mediante la ley y por ese motivo nos induce a pecar, porque nos pone delante la ley con sus violaciones y entonces nos induce a violar la ley. La doxología final es de estilo judío, donde a Dios se le añade Padre, que es típico de Jesús, como Jesús nombra a Dios. Pero muchos salmos, muchos pasajes de la Biblia tienen esta final de alabanza. Nuestro Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es muy judía la fórmula. Pero esta fórmula judía va variando. Por ejemplo, en Romanos 16, 27, al final de la carta a los romanos, podemos ver que se le añade algo. 16, 27 dice: a Dios, el único sabio, por Jesucristo, a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Junto a Dios aparece también en la doxología Jesucristo. Y una carta más tardía, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, segunda, también su final, perdón, dice así: saludamos mutuamente con el beso santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta es la fórmula que la liturgia cristiana hoy recoge. Y muchas veces nos encontramos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es una de las formas de salud. Pero esto ha ido evolucionando, han tomado de la liturgia judía la doxología, le han introducido primeramente Jesucristo y después el Espíritu Santo, y así se ha quedado como doxología trinitaria. Con eso termino los primeros 5 versículos y con la explicación que hemos dado podemos hacer una relectura de este texto, como siempre. Ahora va a tener un sabor sin duda diferente. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y a todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como ven, 5 versículos aparentemente simples, pero también densos en contenido,
si es que entendemos el contexto en que fueron escritos. Una pequeña tarea que les puedo dar sería comparar el prólogo de Gálatas con el prólogo de las otras cartas paulinas y resaltar similitudes y diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? Hemos visto dos nosotros, ¿no? Entonces, hagan este ejercicio y seguramente van a aprender mucho de eso. Y en segundo lugar, otra tarea es, si quieren, también podemos explicitar esta segunda tarea en los minutos que nos quedan, donde hacemos una parte importante de la lección, que es el compartimiento de lo que hemos entendido, aprendido, para con los demás, junto con los demás. Pablo y Pedro son, y esto lo veremos también en el cuerpo de la carta, son dos personajes fundamentales para la difusión del Evangelio, pero con diferentes roles. Yo diría, el rol de Pedro es básicamente un ministerio de la autoridad, ¿sí? Es el jefe de la iglesia, el que ha recibido de Dios las llaves del reino para abrir y cerrar, etc. Y Pablo es el ministerio carismático en la iglesia. Los dos no están juntos, no están normalmente en una sola persona, en diferentes personas. Un ejemplo, San Francisco de Asís no tenía autoridad en la iglesia, pero tuvo un carisma tal que llevó a reformar la iglesia. Fue un viento que entró y limpió la iglesia, ¿verdad? Entonces, el carisma en nuestra iglesia también es importante. Nosotros somos llevados a considerar el ministerio de la autoridad como único ministerio en la iglesia y más bien a menospreciar el ministerio carismático, que puede venir de una persona humilde, de una persona dentro de una comunidad que incluso no tiene un rol principal, pero que en las catequesis, en las reflexiones, nos trae reflexiones o cuestionamiento, ¿no? O nos ayuda a mostrar lo que está mal y los cambios que tienen que hacer. Entonces, esta defensa que hace Pablo de su ministerio, sin pretender que el ministerio carismático venga directamente de Cristo en el camino a Damasco, pero sí viene a través del Espíritu que está presente en nuestras comunidades, en la iglesia, donde 2 o 3 están reunidos. No dices, hay un jefe ahí que tiene que guiar este grupo. Dice, yo estoy en medio de ustedes. ¿Y cómo está Jesús? A través de su Espíritu. Y este Espíritu se manifiesta dentro de nuestras comunidades, escuchando también a los demás. No solo escuchando a la autoridad jerárquica, que es importante, pero también dando espacio al Espíritu. Es lo que el Papa Francisco también insiste en este aspecto. Insiste en el hecho que, por ejemplo, un sínodo como el de los obispos que ha empezado ayer, es también el final de un camino que se ha iniciado dentro de las comunidades y que ha tratado de recoger el sentir de todos. Bueno, esto es entonces la última diapositiva. Vamos a seguir la próxima vez. Voy a cerrar por lo pronto y aquí estoy. Creo que es este, no. Aquí. Aquí. Ah, no, tengo que salir, ¿no? Dejar de partir. Aquí estamos. Entonces, hoy somos, me equivoco, 54.